algo así. Tres secciones, x igual a 0, x igual a delta de 2 y x igual a x. Obviamente que está particularizado para este caso, ¿sí? O sea que por ahí si vamos mencionando otras cuestiones, otros casos, bueno, puedan hacer diferentes. Pero para nuestro caso tenemos un trazado parabólico. Entonces, tenemos primero un anclaje acá, cogemos algo así, y acá el punto de aplicación de la fuerza, el P0. Acá tenemos el anclaje activo, en el punto A, supongamos, y ahí el anclaje pasivo en el punto B. Entonces dijimos que íbamos a adoptar más o menos un trazado parabólico así, con un valor máximo aquí de la excentricidad límite y acá de la coordenada del centro medio. Sí, esa era la propuesta. Obviamente que si nos cambia algo de eso, bueno, cambiará. En el parcial va a ser eso, digamos, porque si le damos otros casos, hay cosas que cambian y que hay que verlas. Entonces, de ahí diferenciamos lo que sucede sección a sección. Obviamente que si uno, como yo le decía, hace un trabajo de este estilo, por lo menos el trabajo que yo estuve viendo, unos proyectos que se hicieron en realidad y demás, hay que hacerlo sección por sección. ¿Sí? O sea, no puedo yo quedarme con 3 puntos, sino que hay que tomar otra sección, otra, ir viendo y chequear esos valores. Hay valores, resultados específicos que me piden en el proyecto que uno tiene que brindarlo. ¿Sí? Acá, por lo menos, calculemos las pérdidas que sean. Entonces, tenemos por un lado, que acá, quizá la forma más fácil, o a ver si se les resulta más cómodo entenderlo, es ir calculando las tensiones y las pérdidas después que se produce tal efecto. ¿Sí? Le llamemos así a ver si se entiende mejor. Entonces, yo tengo el estado inicial, voy a aplicar la primera fuerza, y cuando yo aplico esa fuerza, llamémosle tensión inicial, la tensión inicial, consideramos que primero se produce la fuerza por fricción. Entonces, acá, vamos a buscarla toda la pérdida. Consideramos primero la fricción. Entonces tenemos justo donde estoy aplicando el anclaje, no voy a tener una fricción, ¿sí? Porque no está interactuando todavía con la viga en sí mismo. Entonces, la tensión esta por fricción en x igual a 0 es igual a la misma tensión que yo estoy aplicando, que para nosotros la tensión admisible. Esa se puede cambiar, digamos, un poco, pero tomemos como si fuese la tensión admisible, que da 1490. A esta altura, en x igual a L sobre 2, la tensión está por fricción, sería la tensión, ahí sí yo ya tengo pérdidas. Entonces esta va a ser la tensión inicial menos las pérdidas. La nomenclatura de las pérdidas yo se la pongo como me dice el reglamento, ¿sí? Para que nos guiemos de ahí, que me dice delta de FP. Todo lo que sea delta de FP son pérdidas de tensión. También podemos expresarlo en términos de fuerza, digamos, pérdidas. Entonces, menos la fuerza, y ahí le sumamos esto que es la de fricción. Donde a esa altura, o sea, en x igual a L sobre 2. Entonces, la formulita lo que me dice es que depende de la progresiva en la que yo me encuentre,
y del ángulo de desvío y otros coeficientes. Fricción por el cambio de desvío, fricción por la misma interacción entre los elementos. ¿Sí? Y esta pérdida, esta delta de F, la pérdida por fricción, es igual a la tensión esta por E elevado a la menos, si no me equivoco, es K por X más mu por A. Menos K por X más mu por A. Así calculo yo la pérdida. Entonces, acá lo que tengo que ver es cuánto vale K, cuánto vale X, cuánto vale mu, cuánto vale alfa para esta sección. El K y el mu son constantes. Para todo depende más del sistema de anclaje, vaina, todo lo que tengamos, va a depender de eso. Lo que tenemos que ver es el valor de X y el valor de alfa. Entonces el X es la longitud acumulada, podríamos decir así, hasta esa sección, y como le aclaraba el Destino Toledo en la clase de ayer, es la proyección, o sea, la longitud horizontal, no longitud del cable. ¿Sí? Por eso es que acá lo deja medio implícito en el valor del X. Entonces acá lo que me dice es que el X, tenemos acá el X acumulado, va a ser L sobre 2 en la sección donde yo estoy. Y este alfa también acumulado es el desvío que yo tenga hasta esa sección. Entonces dijimos que ese alfa me lo define en realidad como la diferencia de pendientes entre dos puntos. Entonces yo tengo la pendiente acá y tengo mi pendiente acá. ¿Sí? Entonces el ángulo sería este. Nada más que me dice acumulada, o sea, yo estoy dividiendo por tramos, entonces voy calculando por tramos y lo voy sumando. En este caso me permite aproximarlo directamente, como es simétrico y demás, usando dos tramos nomás. Entonces, en el primer tramo, este valor que yo le inventé, ¿no? En el ejemplo se llama alfa 1, alfa 2, ¿sí? Para diferenciarlo del alfa, porque el alfa es el acumulado. Si no, le llamemos este acumulado y le llamemos el alfa, ¿no? O el alfa sub i. Entonces, para este caso, el acumulado va a ser igual al alfa sub i. Porque hasta esa sección. Y lo mismo hago para acá. O sea, acá la fuerza de fricción en X igual a L va a ser igual a la tensión inicial menos la pérdida por fricción en X igual a L. Donde la pérdida se calcula igual. Esta pérdida, acá le llamamos en X igual a L sobre 2, en X igual a L. Nada más que acá va a depender de que el X acumulado es igual a L y el alfa acumulado es igual a alfa, solamente alfa más alfa. Si no, igual alfa 1, alfa 2, alfa 3. En el caso de uno solo es alfa 1, si no se puede. ¿Estamos ahí? Entonces, tenemos que ver sí o sí que en las tensiones las tensiones vayan disminuyendo. Entonces, acá la pérdida por fricción en X igual a 0 es 0. ¿Sí? Y acá esta pérdida es máxima. Ingeniero,
medio y los puntos intermedios entre, por ejemplo, 0 y L sobre 2, y el alfa acumulado sería alfa también. Tendríamos que ir dividiendo y calculando tramo por tramo la diferencia del pendiente. O sea, ahí se complicaría un poquito más, quizás sería mejor una forma gráfica. Que vos poner en el AutoCAD, hagas el trazado exacto del cable y vas tomando sección por sección y trazar la tangente por punto. Tangente por un punto, tangente por otro punto, o sea, los dos puntos que vos estés tomando, la diferencia entre ese ángulo es el valor de eso. Sí, pero es un poco más complicado. Después, algo intermedio sería, por ejemplo, lo que te da en el ejemplo, véanlo, por duda, a donde yo tengo así pendientes, pero, donde tengo tendidos así, pero que van cambiando. Entonces, ahí sí yo ya puedo diferenciar un tramo con una concavidad, un tramo con la otra, un punto de inflexión, un tramo con la otra, pueden tener diferentes alturas. ¿Sí? Eso se calcula de otra forma. Acá nosotros dijimos que el valor del alfa era igual a 4 veces la flecha, que directamente le pongamos ahí la flecha del tendido del cable, o sea, el límite, sobre la longitud total. Si tenemos por tramo, ya no es así. Por ejemplo, es 2 veces la flecha que tenemos acá, pero por la longitud acumulada. Yo quiero calcular acá, por ejemplo, la longitud acumulada por la diferencia entre las dos pendientes, y ya no es por 4, es por 2. Son fórmulas matemáticas. De todas formas, eso no le van a pedir. Igual vean el ejemplo. Entonces, esas serían las pérdidas. Sí. Y el cálculo del alfa, ¿es el L total o el L en el que estoy tomando la pérdida? Para esta formulita, el total. O sea, acá. Para esta, es el total. Para este caso, si ya tienen cambio en el trazado, ya es la longitud por cambio. Desde que dice longitud parcial, como digo, está ahí en el ejemplo del 201, del 2000. Entonces, lo hacemos esto para que podamos ir diferenciando, y ahora esto porque lo necesitamos en la próxima pérdida, en el detenimiento. Entonces, por ahí venía pensando que podríamos hasta dividir o hacerlo diferente al esquema que nos muestra el reglamento. Es decir, si yo acá tengo un valor grande, acá tengo un valor de tensión más chico, porque sería una pérdida. Entonces, si yo dibujaría un diagrama de fuerzas, lo dibujemos completo. O sea, así y así. ¿Ya lo ve ahí, no? Entonces, todo esto sería la fuerza la fuerza por fricción en X igual a L. Todo esto de acá hasta acá es L. Que esta sería igual al P0, digamos. Empiezo a hacer el proceso. Del otro lado tendría esto, que sería la fuerza por fricción en X igual a L. Es menor, entonces la diferencia entre esas dos sería esto de acá, que llamemos el delta de F, que es lo que contaba ayer en la expresión, en X igual a L. ¿Qué serían las pérdidas, digamos? Ahora, lo raro que yo lo sigo cuestionando ahora es por qué si por ejemplo, acá me está diciendo que tenemos una función exponencial, ¿por qué tomamos una distribución lineal de fuerza? Quizá hay algún efecto en
el medio del cable que se pueda observar experimentalmente, en el que uno diga, bueno, lo vamos calculando así, pero a la hora de considerar una variación lineal. No sé. Ya voy a seguir consultando eso de si llego que alguien me confirme eso. Son cuestiones de criterio. Entonces, eso es lo que me dice acá, y lo dibujamos a esto, ahora me doy cuenta que este es un diagrama de fuerza, ¿sí? O sea, la fuerza normal. Diagrama de fuerza. Lo que me sirve de acá, y es, digamos, la cuestión conceptual para pasar al acuñamiento, es esta variación lineal. Es decir, yo considero esa variación lineal producido por la fricción. Entonces, lo que me dice es que esto acá tiene una pendiente que es así. Entonces, de acá yo puedo decir, digamos, por una relación de triángulo, que P es a 1 como el delta, ¿sí? O sea, tomamos ese triángulo, como el delta de F por fricción, X igual a L, es a L. Hasta ahí no hicimos más que algo que nos va a servir para el próximo punto. Entonces, de acá ahora tenemos las pérdidas por acuñamiento. Y lo que yo les comentaba recién, que por ahí les puede resultar más fácil si uno dice, vamos a calcular ahora, o sea, este sería el estado inicial, ¿sí? Acá ya sucedieron las pérdidas por fricción. Entonces, después de las pérdidas por fricción, o después del efecto de fricción, yo estoy teniendo actualmente estas tensiones y estoy teniendo estas pérdidas. Entonces ya pasó la fricción. Ahora vamos al acuñamiento. Entonces voy a tener la tensión luego de que se dé el acuñamiento en X igual a 0, va a ser igual a la tensión que tenía antes, e incluso puede ser, podemos referenciar de vuelta a la tensión S de 0, menos la pérdida. Menos la pérdida, ahora por acuñamiento, que no va a ser 0, sino que esa pérdida por acuñamiento, aquí justo en el anclaje, es donde va a ser máximo. Que ahí estoy aplicando la tensión de los cables. Entonces esa, ya en X igual a 0, es la que tenemos que calcular, y para calcular esa, ahí utilizamos el otro diagrama. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? No tanto, sino me expresa por ahí en forma de texto, pero más que nada la bibliografía me analizan este efecto. Lo que me dice es que considere que así como yo apliqué la fuerza y actuó la fricción, ahora cuando yo suelto, vuelve un poco el cable y actúa la misma fricción, nada más que en sentido contrario. Eso, si yo lo veo en el gráfico, sería como tomar la misma pendiente pero al revés. O sea, en esta pendiente que me da el diagrama de la fuerza debido a la fricción es decreciente. Entonces ahora tomemos uno que sea creciente, pero con la misma pendiente. Intentemos dibujar la misma pendiente, pero más o menos se vea algo así. Entonces, esta pendiente de acá sigue siendo la misma. Entonces,
solamente de esa consideración es que pasaría el cálculo de todas las pérdidas por el acuñamiento. Entonces, de ahí tenemos que calcular esta. Esta podemos llamarle, no sé, expresión 1. Después tenemos una expresión 2, que para eso lo que necesitamos acá incorporar es esta longitud, que le llamamos longitud afectada. Porque la fricción llega hasta el final, porque yo tengo que tirar, ¿y dónde hace tope allá? ¿Sí? ¿Sí o sí? En cambio, cuando regresa, no, porque regresa por el efecto de la cuña, no regresa porque lo están tirando de allá. Entonces, ese efecto al regresar se va a dar, pero no hasta el final. Puede ser que sea hasta el final, puede ser que se dé en un pequeño tramo nomás. Entonces, esa es la longitud afectada. Podríamos decir como es la longitud donde se va a dar esa transferencia. Y esa es una nueva incógnita para nosotros, o sea, no sabemos de dónde, cuánto vale esa. Entonces, esa de dónde proviene, en teoría no les dijo nada, ¿no? Les dijeron todo sobre esto. Sobre la longitud afectada, no sé si se acuerdan, que comentó algo cuando pasan transferencias, porque en transferencias anteriores, no sé, ustedes que se acusaban por ahí, le decía desprecien esta pérdida, ¿no? O le hacía calcular. O sea, sí no lo hacía calcular, creo, pero no, la verdad no me acuerdo cómo era. Porque yo descargué algunos archivos, no solo de cuatrimestres anteriores, sino de anteriores, y por ejemplo tomaban esa longitud afectada como la longitud de transferencia de los fotones. 50 veces ya no te lo vayas. No sé si es porque no sabían de dónde salía, si es porque dijeron que se pone así, si es por un caso particular que se da así. La verdad que, no sé, la clase de este cuatrimestre yo no vine. Y el año pasado como que dio toda la pérdida de una sola clase, así que mucho tampoco se estalló. Bueno, por eso que la tenemos que ver ahora, si no, no se va a entender. Entonces, el concepto sería tener esa variación ahora de las fuerzas, digamos, las fuerzas debido al acuñamiento. Entonces, por ejemplo, yo podría decir acá, si esta era la fuerza inicial, P0, ¿sí? Y yo estoy bajando el efecto hasta acá, entonces esta sería lo que sucede allá, pero al revés. O sea, esto de acá sería la fuerza después que ya pasó el acuñamiento. La fuerza debido al acuñamiento en X igual a 0. Y todo esto que bajó, esa fuerza, que era la fuerza P, todo eso es la pérdida. Entonces ahora, esto de acá era la pérdida por fricción, entonces esto de acá, vamos acá, esta es la fuerza por fricción igual a 0, todo eso que está ahí era pérdida. Entonces el delta F mayúsculo que es fuerza por el acuñamiento en X igual a 0. Lo mismo que teníamos del otro lado. Tenemos así.
proceso inverso. Lo que me dibuja el reglamento y lo que me muestra, que por ahí no sé, por la cara que llegué de ayer, pero es simplemente esta recta y esta otra recta. Entonces capaz que se entiende más de otra forma, es otra alternativa. Si sirve, lo tomo. Entonces, de ahí, de la misma relación de triángulo que mantenemos la pendiente, podemos calcular o podemos vincular esa fuerza, esa pérdida de acuñamiento con la longitud efectiva. Tomando ahora este triángulo. Entonces, la ecuación 2, por ejemplo, sería P es a 1 como esta parte de acá, que sería el delta de F por el acuñamiento en X igual a 0, es ahora a la longitud afectada. Pero bueno, o sea, estoy diciendo qué variación va a tener, pero sigue teniendo todo incógnita, digamos, que sería esta y sería la longitud afectada. Entonces ahí entra la resistencia de materiales y me dice que si yo estoy aplicando una fuerza, la suelto, hay un acortamiento. Ese acortamiento uno lo puede medir como un acortamiento mecánico también. Vale, que tenga el justo. Entonces, ¿qué me vincula la fuerza con el desplazamiento? Esta expresión, el delta de L, no sé si se acordan de esta fórmula, pero la que siempre veíamos era N por L sobre E por A. Ahora ese delta de L es el acuñamiento. También podemos decir que se da en X igual a 0. Y esa fuerza, fíjense que no es constante, es variable. ¿Sí? Empieza acá, reduce, hasta que se hace 0. Entonces, esa variación ahora depende de X y necesito integrar entre 0 y la longitud efectiva, la longitud afectada. ¿Sí? Entonces, esto, como decíamos, sale constante y esta integral de esta fuerza es toda esta área. Toda esa área. Entonces esa la pueden calcular, de hecho lo verifican ustedes, pero es esa área, o sea, es la longitud afectada por este delta de acuñamiento dividido 2. Esta área de acá. Esta. Entonces de estas dos, igualando ahora estas dos expresiones, si yo acá igualo 2 con 3, me sale la expresión de la longitud afectada que yo necesito. Longitud afectada va a ser igual a la raíz cuadrada del delta de L, el acuñamiento, que pasa para acá, o sea que es el D por A, el A de el pretensado, y acá abajo me termina quedando la pendiente en términos de fuerza. Entonces, también incluimos acá de 1, sacamos la pendiente. Entonces, esta directamente la reemplazamos acá, me dice que es el delta de F de fricción en X igual a L.
dividido L. Entonces, por eso necesitamos toda esta cuestión para calcular esa longitud afectada. Entonces ya tenemos la expresión para esta pérdida. Esa pérdida va a ser delta, la tenemos acá, delta de F debido al acuñamiento en X igual a 0. Esto es P por la longitud afectada. Están dos AM. Acá, dijimos que era esto dividido 2. O sea, esta de acá dividido 2. Ya me está faltando 2. Y ese P era la descripción. Este P es el P de acá. Entonces podemos sacar, porque ese sigue siendo fuerza. Entonces ponemos acá el delta de F por fricción en X igual a L. Y me queda dividido L. Nada más que ese de ahí era fuerza. Entonces, si yo lo introduzco como fuerza acá, lo tengo que afectar por el área. ¿Sí? Pero si no lo pongo ahí en tensiones, entonces esa es la pérdida debido al acuñamiento en X igual a 0. Entonces, para el resto, acá, lo que nosotros tenemos que ver para esta sección y para la otra, es dónde cae esa longitud afectada. Entonces, esa longitud afectada, acá por lo menos lo que se ve es que no está llegando hasta el otro extremo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que acá no va a haber pérdida debido al acuñamiento. Entonces, la tensión acá, tensión debido, después que se da el acuñamiento en X igual a L, no registra pérdida, así que sigue siendo igual a la de fricción. Porque acá la pérdida debido al acuñamiento en X igual a L es 0. Fricción es 0 acá, el acuñamiento es 0 acá. Fricción es máximo acá, en anclaje pasivo, en acuñamiento es máximo en anclaje activo. Y si yo quiero calcular en el medio, esta de acá, tanto la tensión después del acuñamiento, en X igual a L sobre 2, y la pérdida hago una interpolación. Esto para estas dos hacemos una interpolación de este diagrama. Entonces acá supongamos que acá esté